por favor sus cámaras. Bueno, buenas tardes chicos. El día de hoy lo que tenemos que hacer es ver un tema. No es muy extenso, más al contrario es bastante corto. Se llama la glándula paratiroides. Si nosotros nos vamos a imaginar las glándulas paratiroides, son las glándulas que se encuentran en la parte posterior de la glándula tiroides, arriba y abajo. Su número varía entre 2 y 6. ¿Cómo se han descubierto estas glándulas? Su descubrimiento fue recién en 1849, cuando un cuidador de zoológico descubre en un rinoceronte muerto lo que es las glándulas paratiroides. Recién en 1879 se identifica la tetania postiroidectomía relacionada con la ausencia o la falta de esta glándula. En 1909 recién se inicia la terapia y en 1925 se realiza la primera parotiroidectomía. Las glándulas paratiroides tienen estrecha relación con la glándula tiroides y asimismo comparten la misma irrigación. Embriológicamente tienen su origen en partes muy diferentes. Por ejemplo, las glándulas paratiroides inferiores nacen hacia abajo en la tercera bolsa, mientras que las paratiroides superiores, las glándulas paratiroideas superiores nacen en la cuarta bolsa, es decir, invertida tercera y cuarta bolsa. Y después toman su posición en la parte posterior de la glándula tiroides. ¿Cuál es su principal función? Estas células o glándulas estas glándulas paratiroides son las principales en secretar paratohormona. Esta paratohormona regula la concentración de calcio, permite la transmisión de impulsos nerviosos, regula el sistema óseo, la solidez del sistema óseo, la coagulación y la señalización intracelular. Las las glándulas paratiroides está muy estrechamente relacionado con el calcio. El calcio extracelular se utiliza para la excitación, contracción muscular, transmisión sináptica, coagulación, secreción de otras hormonas, y el calcio intracelular es esencial para la división celular. El calcio ionizado es la forma más activa
Y normalmente en el plasma encontramos niveles entre 8.5 y 10.5 miligramos por decilitros. La hormona paratiroides, dependiente del calcio y de la vitamina D. Esta hormona regula los niveles de calcio al actuar en 3 órganos, a nivel de los huesos, riñones e intestino. Esta hormona paratiroides aumenta la liberación de calcio a la circulación. La calcitonina se produce en las células C. La calcitonina induce a la hipocalcemia. La vitamina D estimula la absorción de calcio en el intestino delgado. ¿Qué patologías pueden asentarse en la glándula paratiroides? Puede haber un hiperparatiroidismo primario, secundario y terciario, es decir, hiperfunción de la glándula tiroides. La hiperfunción de la glándula paratiroides puede ser secundario a tumores tiroideos solitarios, es decir, adenomas aislados, a tumores tiroideos asociados a síndromes hereditarios como MEN, a hiperplasia de las glándulas paratiroideas en un 20%, a tratamiento con litio a través de la estimulación excesiva de la glándula paratiroidea, adenoma de células principales, adenoma de células claras, adenoma de células oxifilitas. El hiperparatiroidismo primario hay un aumento del aparato hormona con hipercalcemia, con una falla de la glándula. La etiología es por presencia de múltiples radiaciones a nivel de cuello, en radioterapia, en oncología. Alteraciones de la función renal también desencadenan hiperparatiroidismo. Clínicamente se va a manifestar por la presencia de cálculos renales, dolor óseo articular, gruñidos abdominales o cólicos abdominales, fatiga, debilidad, polidipsia, poliuria y nicturia. Al examen físico, rara vez se puede encontrar alguna masa en el cuello relacionada con el crecimiento anormal de la glándula paratiroidea. Entonces, cuando hay hiperparatiroidismo, en el sistema óseo tenemos dolor, fracturas. En el riñón, uropatía obstructiva. Sistema gastrointestinal, úlceras, pancreatitis, cálculos biliares. Sistema nervioso central, depresión, letargia, convulsiones. Neuromuscular, debilidad y fatiga. Cardiovascular, calcificaciones de las válvulas. Ocular, calcificación del cristalino. Es decir, todo lo relacionado con el calcio se presenta en estos diferentes sistemas. Aquí tenemos otro cuadro. En este nos habla de síntomas. Pérdida de apetito, sed, micción frecuente, letargo, fatiga, debilidad muscular. El hiperparatiroidismo primario tiene que hacerse diagnóstico diferencial con neoplasias malignas, enfermedades endocrinas, enfermedades granulomatosas, síndrome de leche alcalí, fármacos diuréticos tiazídicos, hipercalcemia hipocalcúrica familiar, enfermedad de Paget y paciente mucho tiempo inmovilizado. Dentro de los exámenes de laboratorio se pide en nuestro medio normalmente aumento de calcio, medición del aparato hormona y medición de los fosfatos. En el resultado, si es hiperparatiroidismo, va a haber aumento de calcio, aparato hormona normal y fosfatos bajos. Existen otros laboratorios más complejos, como fosfatos,
índice clorofosfatos, magnesio, estado ácido básico, índice calcio-creatinina, 1,25 dihidroxivitamina D, pruebas de calcio en orina de 24 horas, que son ya unos exámenes un poco más avanzados, que nos sirven para diferenciar entre hiperparatiroidismo primario, secundario y terciario. Dentro de los exámenes de gabinete, se puede empezar con una radiografía de cabeza y manos, donde vamos a ver una osteitis. En la ecografía abdominal vamos a ver las complicaciones, que son cálculos renales. A pesar de ser tan aparatosa la sintomatología de hiperparatiroidismo, no siempre el tratamiento es quirúrgico. Solamente se opera cuando el calcio sérico está mayor a 1 miligramo por 100 ml, cuando el filtrado glomerular es menor de 60 ml, cuando hay descenso de la densidad ósea, cuando el paciente es menor de 50 años y cuando no existe posibilidad de vigilancia médica. ¿Por qué tan limitado el procedimiento quirúrgico? Porque es difícil encontrar la glándula paratiroides. Accidentalmente la puedes sacar, pero encontrarla cuando no está agrandada del tamaño es muy difícil. Para esto existe algunos exámenes, la gammagrafía, centelografía, angiografía, muestreo venoso. El más adecuado para identificar la glándula paratiroides para operar es la angiografía, que brinda un mapa del trayecto venoso y arterial hacia la glándula paratiroides. El problema es que es un poco costoso. Es por esta razón que es un poco más difícil operar glándula paratiroides. Cuando hay tormenta o aumento del funcionamiento de la glándula paratiroides, se genera lo que conocemos como crisis hipercalcémica, caracterizado por náuseas, vómitos, fatiga, debilidad muscular, confusión y disminución de la conciencia. El tratamiento será solución salina al 0,9%, manteniendo una diuresis mayor a 100 ml hora. Podemos ayudar con furosemida y hemodiálisis. Eso quiere decir que lo que vamos a hacer es que el riñón elimine todo el calcio excesivo. Si no se puede, se hace diálisis. El hiperparatiroidismo secundario es cuando hay una insuficiencia renal crónica, es decir, no es problema de la paratiroides, es problema renal. Y el hiperparatiroidismo terciario, que es muy rara vez, es paciente con falla renal crónica que tiene un trasplante renal. Ese es un hiperparatiroidismo terciario. Es decir, las dos patologías son más raras. Bueno, insuficiencia renal crónica ya no tanto hoy en día. El otro lado de la moneda es el hipoparatiroidismo. Esto causa hipocalcemia. Puede haber causa más común de hipoparatiroidismo es el quirúrgico. Es decir, hemos operado tiroides y hemos sacado accidentalmente paratiroides. Otras causas hay neonatal, familiar, depósitos de metales pesados, déficit de magnesio, insuficiencia renal, pancreatitis aguda, etc. Clínicamente, el hipoparatiroidismo se caracteriza por entumecimiento, hormigueo peribucal, ansiedad, signo de Svostek y Trousseau, los que conocemos, signo de Svostek y signo de Trousseau, tetania, convulsiones y estridor laríngeo. El hipoparatiroidismo es fácil de corregir. Se administra calcio, gluconato de calcio al 10%. 10 ml en 10 minutos. Si no responde, se le da infusión de calcio con dextrosa al 5%, 1 a 2 miligramos kilopeso hora. Se mide magnesio,
Si hay una hipomagnesemia, se da 1 a 2 gramos de sulfato de magnesio en 20 minutos. Si está normal, se le puede dar vía oral carbonato de calcio o calcitrol 2 o 0,5 gramos al día. Entonces, este es el tratamiento importante que tienen que aprender para tratar la hipoparatiroidismo. Porque el hipoparatiroidismo es la patología que más comúnmente se van a chocar. Es por eso que es importante saber hacer los signos de Chebystek y signo de Trusso. Como ven, un tema sí es complicado para tiroides, pero no necesitamos hacerlo complejo. Nosotros necesitamos que aprendan cosas generales de paratiroidismo para el tratamiento y la derivación. No necesariamente ustedes van a solucionar el problema de hipoparatiroidismo, hiperparatiroidismo. Tal vez lo único que sea importante sea el diagnóstico. No sé si tienen alguna duda, pregunta de glándula paratiroides. No, doctor, yo no. Como ven, no es complejo, no es difícil. Hay que ir revisando un poquito los temas. El segundo examen de glándula paratiroides es más o menos segundo examen es hasta glándula paratiroides, si no me equivoco. A ver, un ratito, veremos. Aquí está. Hemos dado hasta trauma de cabeza y cuello o hasta infecciones nada más. Creo que hasta infecciones, creo que hasta la glándula paratiroides es el examen de segundo parcial, si no me equivoco, glándulas salivales. Entonces estamos con 2 semanitas de tiempo. Probablemente entre glándulas salivales más, que es un poquito extenso en la próxima clase. No sé si tienen alguna duda, pregunta, jóvenes. Creo que no hay dudas, ¿no? Un segundito, espera. Un segundito, estoy abriendo una pantalla. Bueno, dentro de la cirugía de glándula paratiroides, vamos a ver un hiperparatiroidismo Y efectuamos la primario, infiltración subcutánea con secundario suero a un adrenalinado adenoma o de silocaína paratiroides. con epinefrina ¿Se ve lo que estoy compartiendo, chicos? en ambos lados de la incisión. Sí, doctor. Incisión cutánea comprendiendo el músculo cutáneo del cuello. Disección del colgajo superior con la maniobra de Morestein. Luego de efectuada la disección del colgajo inferior, observamos el rafe medio francamente desplazado hacia la derecha por tumoración que ocupa la celda tiroidea derecha. Apertura del rafe medio en zona
avascular. Entonces ingresa igual que a la glándula tiroides. Posteriormente, se va a ir a explorar primero la celda tiroidea izquierda, es decir, la que no tiene la tumoración. Disección por debajo del músculo externo tiroideo, entrando en la celda tiroidea propiamente dicha. Se comprueba que no existe ningún tipo de tumoración ni patología en esa región. Se procede entonces a la disección supraístmica de la celda tiroidea derecha, comprobando la existencia de una tumoración en el lóbulo derecho. Disección del polo inferior de la tiroides. Y liberación de la tráquea. Se diseca en este momento la vena tiroidea media. A esta conviene ligarla cuidadosamente porque desemboca directamente en la yugular. Disección del polo superior por debajo del músculo externo tiroideo en su cara externa. Se comprueba la aparición de la tumoración ubicada por detrás del lóbulo derecho de la tiroides. Esta, totalmente desplazada hacia adelante y hacia la izquierda, la tumoración es de consistencia elástica y no forma parte del cuerpo de la tiroides. Se observa ingurgitación venosa francamente diferente a la que existe en el lóbulo izquierdo. El istmo también tiene características normales. Entonces se decide ejecutar la lobectomía total del lado derecho, disección de la cara externa de la celda tiroidea, en búsqueda del polo superior. Se ve a la tumoración que comienza a aparecer cada vez con mayor nitidez. Disección por detrás de la tumoración para despegar la misma de la tráquea. Se diseca el espacio interlaringoglandular y se procede a la infiltración del mismo con xilocaína. Se va en busca del pedículo tiroideo superior, se calza el pedículo con una pinza de doble utilidad, ligadura proximal del mismo, ligadura distal y sección.
Igual procedimiento para las ramas descendentes interna del mismo pedículo. Una vez ligadas y seccionadas todas las ramas del pedículo superior, se comienza a disecar la cara externa, liberándola de las ramas correspondientes a la tiroidea inferior. Se va en busca de la zona recurrencial. Aquí aparece claramente la tumoración por detrás de la glándula tiroides, con una coloración distinta, también mucho más ocre que la glándula tiroides. Se liga el pedículo tiroideo inferior en su fracción venosa, es decir, las venas tiroideas inferiores o IMAE. Y sección de las mismas. De esta manera se deja ampliamente expuesta la tráquea en la parte inferior. Se diseca el istmo y se procede a la ligadura del mismo, dadas las características sumamente atróficas que permiten una simple ligadura. Se diseca todo el lóbulo tiroides de la cara anterior y externa de la tráquea. En la zona recurrencial se ligan ramas correspondientes a la vena y arteria tiroideas inferiores. Ya en franca zona recurrencial se observa el recurrente en toda su extensión. Esa es la arteria tiroidea inferior y allí aparece el nervio recurrente. Se liga la arteria tiroidea inferior, quedando de esta manera francamente expuesto el mismo. El cirujano señala la ubicación del nervio en su trayecto retrotiroideo. Procede a la ligadura de las conexiones vasculares en el espacio peritraqueal. Y termina la disección del lóbulo derecho de la cara anterior y externa de la tráquea. Ligando ramas correspondientes a la arteria tiroidea inferior y a los vasos tráqueo-glandulares. Ligadura de la conexión entre la cara anteroexterna de la tráquea y tiroides. Viendo de esta manera la extirpación completa del lóbulo de ese lado. Terminada la extirpación del lóbulo derecho, se va en busca de las paratiroides izquierdas que fueron disecadas al principio de la operación para mostrar que se visualizan de carácter y ubicación normal. En este momento, el cirujano señala
la paratiroides inferior y la superior con los mismos caracteres. Como lo muestra en este momento. Se procede entonces al cierre de la loge tiroidea sin drenaje, tomando lo que el cirujano muestra, es decir, el músculo externo tiroideo, con puntos que van desde la pared de la tráquea, es decir, peritraqueales, a la cara posterior del músculo externo tiroideo. Haciendo desaparecer de este modo el espacio muerto correspondiente a la loge de ese lado. Aproximado el músculo externo tiroideo, se procede a la sutura con el músculo homónimo opuesto. Se ve en este momento el afrontamiento de los dos músculos externo tiroideos por delante de la tráquea. Se procede luego al cierre del rafe medio, aquí completado, a la sutura del músculo cutáneo, hecho muy importante para evitar que la cicatriz sea muy gruesa. En toda la operación se utilizó sutura de ácido poliglicólico, es decir, sutura reabsorbible, sintética. Y finalmente se ve la sutura intradérmica de la piel, con la cual la operación ha quedado concluida. Ahora vamos a observar la pieza que está reparando el polo superior, inferior e istmo y su independencia de la tumoración, ubicada por detrás y con características de color y consistencias distintas, que son de una masa bien encapsulada, multilobulada, de color ocre, que corresponde a la paratiroides tumoral. Obviamente, cuando la paratiroides está patológica, se puede alcanzar a observar, ¿no? Bueno, ese era el tema del día de hoy. Si me atienden a la lista, eso sería todo. Lucas, de Freitas. Não tava, não. Abner, Tava no vídeo. Abner, Presente, Raiza, doctor. Presente, doctor. Danilo, Dávila, Presente, doctor. Rafael, Presente, doctor. Edlen, Presente, doutor. Sara, Lisette, Andrés, Presente, doctor. Guillermo Yale Moura. Presente, doctor. Está muy bien, jóvenes. Eso es todo por el día de hoy. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego, que les vaya bien. Hasta luego, doctor.